3, 2, 1. No. Imagina estar en la, güey. Como iCarly. A lo mejor se lo dejo. Sí, vamos a dejar eso. A ver, ya, calma. Ya. Imagina estar en la Antártida con un grupo de excéntricos y ser presa de algo que va más allá de tu entendimiento. No hay dónde correr, no hay dónde esconderse y no hay en quién confiar, ni siquiera en ti mismo. El día de hoy, su servidor Eddie Maya, junto con Eros Castillo. Buenas tardes a todos. Sí, cada vez mejoramos más. En su sección de The iVoice Busters, analizaremos una de las mejores películas de John Carpenter, The Thing, o como lo conocen de este lado del charco, La cosa de otro mundo. Lanzada en 1982 y siendo curiosamente un fracaso total en taquilla, ha sido una de las películas que se ha vuelto de culto año con año. Y sin más que decir, vamos a comenzar con la historia. En la película original, la que salió en 1982, al principio se nos muestra un platillo que se estrella contra la Tierra. Desde ya se nos da a saber que The Thing es de origen alienígena. Y no sabemos en qué fecha cae, no sabemos en dónde cae, Nunca lo hasta dicen, después. ¿no? Nunca lo dicen. O sea, cae en la Antártida, pero ¿Cuándo? a lo loco, pues no sabemos. Ya se acabó con los dinosaurios. Tiene sentido. No, pero sí, nunca lo dicen cuando cae ese platillo volador, nada más se ve y en una escena después ya te teletransportan a donde llega a la parte de Antártida. Sí, exactamente, bueno, sí, que la película en sí pues transcurre, no, pues sí dicen la fecha, en los 80 sale música, bueno, no la dicen como tal, pero sale música de los 80s, donde yo digo, en los 80s, pues yo digo, ¿no? Pero curiosamente, en el 2000, finales del 2010, principios del 2011, sale un cómic para promocionar la película del 2011. Este cómic nos indica, y es canon, que el platillo cayó más o menos en la época de los vikingos. Y en el cómic sigue la historia de un grupo de vikingos que empieza a ver cómo todo se va desapareciendo, cómo hay personas que están actuando medio extrañas y pues todo un caos, ¿no? Al final de cuentas pelean contra The Thing y no se sabe si le ganan, que pues obviamente si hay 2 películas después de ese cómic, pues sabemos que no le ganaron. Pero se nos da a entender que The Thing desde ese entonces se quedó congelado, ¿no? No será, cayó en la Antártida, no había como que mucha civilización tan avanzada, entonces queda congelado. Y de ahí se transporta a la película de 2011. En esa película, para dar resumen, porque pues está buena, pero buena, está chidilla. Pero a comparación de la del 82, no, nada que ver. Es que el problema, y creo que lo vamos a mencionar más adelante, el problema de la del 2011 es que fue todo en CGI. Y la del 82 sí se nota la mezcla entre, sí que hay cosas así en computadora, pero muchísimas cosas son animatrónicos, es maquillaje, son mangueras, son... Sí, mucho efecto práctico. Demasiado efecto práctico, diría yo. Pero bueno, en esa película, así a gran resumen, se nos indica que hay un grupo de científicos noruegos que entran en la Antártida y descubren un platillo con una tecnología muy avanzada. Ya después van por una arqueóloga, creo que era, no recuerdo a qué se dedicaba, pero una científica que excavaba cosas. Una científica que hacía cosas de científicos, muy científicamente. Así es. Y pues van por ella porque encuentran en una bolsa, en un bloque de hielo, a una cosa, algo inentendible. Era un cuerpo con 2 caras, así medio amorfo, medio extraño. Entonces pues van y lo analizan y pues se libera, ¿no?
Y pues es prácticamente lo mismo, la cosa se libera, va asimilando cosas, todos desconfían, pero no a tal grado como en la del 82. En la 82 se siente medio claustrofóbica la película, pero al final de cuentas eh, mata a todos, ¿no? En la película se deja nada más viva la científica, pero canónicamente tengo entendido que se aclara que al final sí se muere la científica, la mujer, la única vieja que aparece literalmente en las dos sagas de películas, en el cómic y en los videojuegos. Muere. Y se muere. No, la cosa es misógina. Pero bueno, en el caso de acá, ya después ven que la cosa se muere con el calor, que es muy débil al calor, entonces tratan de quemarlo y creen que lo logran, pero al final de cuentas se ve que escapa en forma de un perrito, que de hecho es como inicia la película del 82, con el perrito, con el wow wow. Con el wow wow. Así que como lo que nos interesa la película 82 porque realmente es la mejor. Así vamos ya con el resumen de esa película. Sí, a nadie le importa tus datos. Déjame. No, ya me voy. Adiós. Sí, vamos a hablar en sí de... Sí, es como poner el contexto de todo, pero al final es hablar un poco más relacionado a la película del... ¿Qué es 82? Sí, ¿no? Sí, la película del 82, porque pues realmente es una película de culto. Digo, antes de entrar como la parte del resumen, pero 100% recomendada que la vean. Si no la han visto y se están perdiendo un poco, pues preferible que la vean antes de esto, porque sí, todo lo que vamos a hacer de películas va a traer como su resumen. Entonces, advertidos están, véanla. Y si no, pues igual escúchenla y les la ven, si no les importa los spoilers. Pero hay pues spoilers. Hay spoilers, siempre, eso siempre. Pero pues vamos, ahora sí, como siempre digo, vamos con el principio. La película, como ya lo había mencionado Eddie, empieza directamente cuando nos transportan a la Antártida, que es la ubicación en donde va a empezar la película. Y justamente empieza donde nos menciona Eddie que se va con un pequeño husky, que lo están persiguiendo, un guau guau. Voy a hacer efectos de audio. Sí, entonces se presenta un husky que está siendo perseguido por un noruegos. No nos dicen boludo, no sé cómo le hagan los noruegos. No sé cómo. La agua acuática. Y lo tratan de asesinar a este perro, pero spoiler alert, son malísimos apuntando y disparando, porque justamente te dan un súper recorrido con el perro tratándolo de perseguir, y llega con los protagonistas. Entonces, como escuchan el escándalo de que le están tratando de disparar algo, ellos salen a explorar qué es lo que está pasando, y pues aquí los noruegos se estacionan en su helicóptero, hacen todas sus weas de noruegos, y pues inteligentemente al noruego de que está ahí se le resbala la granada y explota, su propio helicóptero con todo y su pana. Sí, exactamente. Como que baboso, pero bueno, nosotros no somos quien para juzgar. Entonces ya una vez que se encuentra con los protagonistas, empiezan a gritarse y le empiezan a apuntar al can. No se le entiende a lo que dicen, pero nosotros tratamos de intuir que le dice algo así como de esa es la cosa. Pero pues al final, directamente, como ya lo había mencionado, esos noruegos ya habían tenido contacto con la cosa, entonces pues se da a entender como de que le están tratando de decir o advertir algo, y el perro, como que no es un perro, es realmente la cosa. La jota. Ay, Dios. Ay, noruego, tremendo. Se le está saliendo lo joto. Primero lo furro y ahora. O no sé, ya al momento de subir ya subimos la parte del furro, ¿no? ¿Verdad? Ah, no, todavía no. Pues, entonces spoiler. Así es, spoiler alert. Todavía no se escucha a Eddie Furro. Pero bueno, regresando al resumen. Cuando llegan a la base, el noruego se pone loquísimo y trata de dispararle. Y pues obviamente, como ya les dijimos, de una puntería del nabo. Y por pura suerte le termina dando a uno de los que están ahí, pero no lo mata, nada más le da en la pierna, por eso digo por suerte. Y Garry, que es el líder de la base, pues le termina dando un tremendo headshot, porque ese sí no le falla,
aunque estén en la nieve y todo, no le falló la bala y mata al noruego. Entonces, ante esta situación, en lo que es el piloto McCready, que es nuestro protagonista interpretado por Kurt Russell, si a alguien le suena, pues sí, es un actor bastante famoso y ha salido en diferentes películas y son era como... algo así como el galán de su época, ¿no? Sí, exactamente, sí, era como... Creo que siempre lo he dicho, como que hubo este tipo de actores que podían interpretar como cualquier tipo de papel. Yo ponía como ejemplo, creo que la generación que nos tocó a nosotros, pues siempre fue, si no mal recuerdo, Brad Pitt, ¿no? Que era como el que podía entrar como a todos este tipo de películas en general. Sí, o Leonardo DiCaprio. Pero exactamente. Entonces Kurt Russell fue como lo mismo, pero para su época, ¿no? Digo, a lo mejor lo suenan, y de hecho es un actor que a la fecha todavía sigue siendo sonado, ha salido en películas, si lo recuerdan, salió también en Guardianes de la Galaxia 2, pero pues esa es otra historia, ¿no? Entonces, ya aquí viene con los científicos y deciden investigar la base noruega para saber más sobre la situación que están teniendo ahorita, porque todo esto ellos no entendieron nada de lo que les dijo. Y cuando llegan aquí a la base, ya es cuando entran y descubren que todos están muertos y hay un bloque de hielo que parece haber salido algo. No se dice nada, pero simplemente con las puras escenas te llegan a mostrar y te lo dejan a una libre interpretación. Y al final también se encuentra un mapa donde al seguirlo encuentran una nave. Y esta nave es, bueno, estoy casi seguro, ¿no? Es la que parece ser que cayó en el platillo, ¿no? Al inicio. Es esa. Sí, al final deciden llevarse el bloque de hielo para poder investigarlo. Y ya se me va a salir lo chino. Y ya después llega Chan-Chin. Y ya una vez que regresa, el Dr. Blake comienza a investigar lo que se cree que es un cadáver en el cual se puede distinguir dos rostros. Y aquí es lo que ya había comentado un poquito Eddie sobre la precuela, que era... En un punto ese cadáver se queda en estado inanimado en la película del 2011. Es una escena muy buena, la verdad. Pero vamos, la escena del 2011 retoma lo de que hace la del 82 para que todo quede como que canon, ¿no? Pero sí, ese cadáver sale en la película del 2011 y de hecho el perrito también sale en el 2011. Pues listo, ya les dio el dato. Entonces, mientras tanto, lo que es el Husky está dando vueltas por toda la vez, haciendo cosas de perros. Se mea. Sí. Se caga. Sí, exactamente. Entonces, al final por eso, no se caga. Al final por eso, él es el cuidador, porque para eso en la base tienen perros, y de hecho todos son huskies. El que es el cuidador, que es el Clark, decide meterlo al refugio donde se encuentran los demás perros, y es aquí cuando el Guap Guap resultó no ser un Guap Guap. Sí, y empieza a mutar y a absorber a los demás perros, y todo esto empieza a causar como un alboroto en toda la escena. Y todos los científicos se reúnen. Bueno, si no me recuerdo, son casi todos, pero se juntan porque suenan la alarma de incendios. Sí, exactamente. Entonces aquí es cuando Shield llega y entra con un lanzallamas y elimina a la cosa. Y aquí sí como recalcar, ¿no? Como que es una de las primeras transformaciones, pero sí se nota muchísimo en cuestión de efectos lo fuerte que es, ¿no? Digo, es un efecto práctico, pero yo lo que comentaba, porque pues ya como se habrán dado cuenta, casi siempre que hacemos un podcast, nosotros volvemos a ver las películas. En estos casos, a veces es que alguien ya la vio, y en este caso yo no la había visto. Entonces, el que la vio fue Eddie anteriormente, y cuando hicimos para grabar este podcast, la volvimos a ver, y justamente lo que comentamos es que en una instancia es impactante de cierta forma la escena, e inclusive lo que mencionamos es lo bien que se ve a pesar del tiempo que ya lleva la película. Los efectos prácticos hacen que de verdad las películas, yo creo que es de las cosas que hacen que envejezcan mejor las películas, porque todos los efectos de esta película se ven muy bien, pero muy bien, todos. Y para hacer esta la primera transformación impacta bastante. De hecho, le mencionaba a Eros que cuando se empieza a transformar y se abre la cara y así todo, y salen como sus venas a modo de látigo y algo así, le mencionaba que probablemente esa transformación fue una referencia para los perros del Resident Evil 4. Sí, bueno, esto sí hay que tomar como mucho en cuenta de que Resident Evil se basó en muchísimas películas de suspenso de la época. Entre ellas pues estuvo lo del que fue Alien, también La Cosa. De hecho, si por ejemplo han jugado los remakes
van a encontrar que dentro de lo que es el Resident Evil 3 Remake, digo, no es como el mejor remake de que se pueda jugar, pero hay una parte donde hay muchos carteles haciendo referencia a diferentes películas, y de hecho está el de La Cosa, si no mal recuerdo, también está la de Alien. ¿Y por qué? Porque Resident Evil tomó muchos referentes de películas viejitas para poder inspirarse en este tipo de cosas. Entre ellos, pues también está las transformaciones de algunas, y incluso esta película yo creo que fue referente como para muchísimas otras cosas, ¿no? No solamente el Resident Evil, ¿no? Porque sí, la escena de los perros creo que es algo, inclusive recuerda mucho como lo que es el Resident Evil 4, no solamente la transformación de zombies, pero sí, no creo que sea únicamente de ese, pero sí sirvió para muchísimas referencias. Entonces, regresando, tomando agüita, perdón. Todos. Pero regresando, lo que es el Dr. Blade hace unos análisis y descubre que esta cosa puede asimilar organismos de célula por célula, lo que quiere decir es que se puede convertir en una copia idéntica de cualquier ser viviente, no importa cuál. Y aquí entra una teoría que tanto Ed y yo como tuvimos mientras estábamos viendo la película, y era de que si copiaba célula por célula, de cierta manera también podría asimilar los recuerdos de la persona, no solamente la experiencia física, sino también los recuerdos. Sí, o sea, si asimilaba, por ejemplo, su composición de neuronas y todo eso, probablemente también asimilaba su inteligencia, que de hecho, más o menos, nunca se menciona, pero sí se queda implícito en la película que la cosa puede asimilar los recuerdos, porque cuando está transformada puede decir nombres, puede hablar, se puede comunicar, ¿no? Ahorita lo mencionamos un poquito más adelante cuando es el dato de la segunda transformación, pero ahí vamos. Entonces, lo que pasa aquí es que esto desata la pesadilla interna dentro de la película, porque uno de los científicos, que es George Bennings, es asesinado, y a lo lejos se puede ver a un Phoenix que corre entre la nieve, y al llegar descubren que no es humano. Y esta escena realmente creo que es de las escenas más impactantes que tiene la película, que es cuando grita Phoenix, o sea, se ve como que no tiene completamente transformado y tiene las manos como una especie de garras, no sé, está rarísimo, tiene como piel, bueno, así como si fueran músculos, pero está súper transformado, y hace un ruido súper característico, y es impactante la escena. Y al final hay una teoría que justamente menciona que ese grito que hace es como el grito de dolor o de sufrimiento de todos los seres que ha podido absorber. Menciona esa teoría de que ese grito que hace es el grito de todos los seres que ha asimilado, porque no sabemos la edad de The Thing, ¿no? No sabemos cuántos planetas ha visitado antes, no sabemos si siquiera cuál es su forma real. Entonces, y se supone que, bueno, está la teoría, ¿no? Es al final de cuentas solo una teoría. Que el grito que hace, que es bastante fuerte y es una de las mejores escenas de la película, se supone que es el de todos los seres que ha asimilado. Y en ese entonces, como es en ese se creía que era el primer humano, pero ya vemos que no. Y pues como no fue su asimilación completa, la del Dr. Bennings, pues no se podía comunicar. Si se fijan cuando se deja el cadáver, prácticamente la cabeza está, bueno, no intacta, pero está bastante completa, entonces probablemente no pudo asimilar todas sus neuronas, todo su cerebro, todo eso, ¿no? Entonces por eso no se completó. Quizás si se hubiera dejado un poco más de tiempo, pudiese haber completado su transformación y pudiese haber sido una copia idéntica. Y bueno, pues regresando ya a la historia que nos está aquí contando, regresan todos, o sea, al final queman al que se supone que es Phoenix, porque pues ya lo había mencionado Eddie, la cosa es débil al fuego, dato curioso, así se matan. Sí, lo que ya le dije. Este Pokémon es tipo planta. Pero bueno, regresando, ya después, una vez que lo terminan de matar, encuentran al Dr. Blake, que era el que había hecho el descubrimiento, destruyendo todas las formas de escape y comunicaciones que pueda haber en el pues qué sería el contenedor, la base. La base, y descubriendo que asesinó a todos los perros,
amantes de los perros, yo creo que esa escena les va a doler. De hecho, el guardián, el que es el cuidador de los perros, le duele. En esa escena le duele, se pone bastante triste, se agüita bastante. Se agüita y se enoja muchísimo porque asesinan a todos los sobrevivientes. Y es que aquí entra una escena que también, de hecho, yo la sentí bastante fuerte, en el sentido no de fuerte, sino de cómo te genera la atmósfera. Porque siempre, entre gritos, lo que es el Dr. Blake empieza a gritar que cualquiera de los que están ahí podría hacer la cosa, y que si se logra escapar puede acabar con la humanidad. Y aquí me encanta, a mí me encantó esta escena porque no solamente te pone en el... me acuerdo que antes, bueno, poco después se hace la mención, pero es que lo que dicen, si yo fuera la cosa, ¿cómo podría yo distinguir? Porque si mis recuerdos son los mismos, que yo soy la cosa. Y aquí entra una escena de las que digo, se pone muy, muy intensa porque justamente cuando mencionan esto, todo el mundo se empieza a poner nervioso. Digo, después pone como ese contexto de si la cosa puede asimilar, digo, no lo dejan como en claro, o no lo mencionan, pero sí te lo ponen como, digo, se menciona como la teoría de que puede asimilar los recuerdos, ¿no? Si yo soy la cosa y la cosa asimila todo, ¿cómo puedo saber yo que yo no soy la cosa? Por eso toda la tensión siempre se genera, incluso después se puede ver la tensión de todos, de cuando se hacen algunas pruebas y todos, que ya vamos a llegar a eso, pero se nota la tensión de incluso de tener miedo de descubrir que tú seas la cosa. Totalmente. Y por ejemplo, realmente lo que hace el Dr. Blair es lo más inteligente. Sí. O sea, viendo todo el peligro que puede conllevar, el impedir que escape a costa de la vida de todos, creo que fue lo más sabio por el bien de la humanidad, ¿no? Sí. Quizás no por el bien de su escuadrón, por el bien de su propia vida, pero sí buscando un bien mayor. Sí, exactamente. Y bueno, pues aquí ya lo que es el Dr. Cooper, que es el otro doctor, propone analizar las muestras de sangre que ya tenían para descubrir quién es el impostor. Le hacen como a Monk. Pero, sí, exactamente, hacen la reunión el tutum. Pero el plan es frustrado porque Garry, que era el único que tenía acceso a las llaves, y aquí empiezan a sospechar de él porque se destruyen todas las pruebas de sangre que tenían. Entonces aquí empieza como un debate de quién es la cosa, quién podría ser. Entonces empiezan a levantar sospechas de quiénes los sospechosos, y justamente uno de los principales después termina siendo MacReady, porque toma parte del liderazgo en toda esta situación, porque encuentran la ropa calcinada que le pertenecía en uno de los cuerpos, ¿no? Que era el de la cosa. Creo que también encuentran otro cadáver, si no mal recuerdo. Era otro cadáver que no se sabe qué le pasó realmente. Y de hecho creo que ni siquiera era de un personaje importante. Entonces nada más lo encuentran y traía la ropa de MacReady. Entonces empiezan a sospechar que el MacReady que ven no era el real. El real. Entonces aquí empieza como una discusión en la que, pues, cuando entran, porque lo dejan afuera, tratando de que se congela y todo, cuando logra entrar, los amenaza con una dinamita de que, pues, le hacen algo, pues la va a incendiar y todos se van a ir. Entonces, dentro de toda esta discusión, le empieza a dar un paro a uno de los científicos, porque la verdad es que hay personajes que no recordamos el nombre del todo, pero uno de los científicos le da un infarto y llaman al Dr. Cooper para que lo intente revivir, y justamente cuando le pone el desfibrilador, la escena está bastante fuerte, pero el desfibrilador en donde debería estar el pecho se abre, y justamente entra el desfibrilador y le arranca los brazos, y entonces pues obviamente se termina muriendo y se empieza a transformar, y la escena de la transformación es realmente monstruosa. O sea, está fuerte, ¿no? Digo, incluso cómo se le empieza a desprender la cabeza, digo... Sí, como que se extiende la columna y se hace... Sí, o sea, está fuertísima la escena, es algo realmente que si la llegas a ver por primera vez te impacta, ¿eh? Entonces, gente que es muy sensible, aguas. pero sí es muy, muy fuerte, y entonces MacReady la termina asesinando porque pues MacReady tenía lanzallamas, que me parece que hay como 2 o 3, ¿no? Los que tiene, pero uno lo tiene MacReady. Son 2. Y ya después de todo esto, después de que la asesinan, porque para eso también
la cabeza se desprende por completo y esta empieza a correr ahí como una araña, algo así, sí, ¿no? que prácticamente le puedes poner el de hasta la próxima y sí se ve cómo se va corriendo y le prende fuego y ya la termina asesinando, ¿no? Entonces McReady, como ya los tiene amenazados, tiene las armas y todo, los obliga y les dice que se van a atar y les va a realizar pruebas con la sangre de cada uno de ellos. Aquí hay que hacer la anotación de que la parte donde los cortas se hicieron con un efecto práctico que era como simular, tenían como unas tipo de maquillaje que tenían en las manos y cuando lo cortaban pues salía realmente sangre, pero pues obviamente estaba todo hecho y estaba calculado, ¿no? Pero eso hace que se vea realista la escena, ¿no? Y es a lo que vamos. Casi todos los efectos de esa película son prácticos y hace que las escenas que las tienen pues se ven muy bien. Entonces ya aquí lo que propone es que les va a sacar sangre, los va a ir cortando uno por uno y les va a poner un alambre caliente para que los pueda ir detectando, porque lo que se le da a entender es que esto funciona como una colmena. Lo que quiere decir es que si aunque sea sangre, si una célula lo siente todas las demás. Exactamente, entonces lo que va a hacer es tratar de defenderse y va a tratar de atacar y se va a tratar de transformar, ¿no? Entonces aquí se realizan varias pruebas, uno de ellos resulta que él no era la cosa, y también para esto, antes de que se quiera hacer la prueba, porque se me pasó ahí, se me saltó a mí, Clark, que era ¿sí era Clark el cuidador de los perros? Sí. Ah, exactamente, Clark se pone loquito y se pone el todas mías y se la avienta y pues McReady le mete un plomazo, lo termina matando y pues para que quede como su conciencia limpia, hace la prueba con su sangre para ver si era la cosa o no era la cosa y resulta que pues no era. No era. Prácticamente solo era un momento de paranoia porque realmente sí se sentía la tensión ya en ese punto de la película. La película se dedica todo el tiempo de ponerte esos aspectos de tensión súper marcados, en el de, incluso por ejemplo, a mí me encanta cuando se hacen las pruebas, porque primero hacen la prueba con Clark, que era el cuidador de perros, pero ya lo habían matado, y se descubre que no es, y justamente ves que uno de ellos le dice, Clark, le dice, no era la cosa, matas a un inocente. Y es como de que si te pones en el pie de McReady, sí podrías decir como de chale, ¿no? Pues ni pedo. No, ¿cómo podríamos? Sí. Y es que, por ejemplo, aquí cuando empiezan a hacer las pruebas, digo, hay nombres de científicos que la verdad no nos recordamos de todos porque no aplica, pero por ejemplo hay uno de ellos que es el primerito con el que le hace la prueba, si mal recuerdo es Windows, ¿no? Sí, si mal no me acuerdo si era el cocinero, ¿no? No, Windows es el de las comunicaciones, que ves que siempre... No, Windows era el que sí se transformaba, el cocinero era el que no. No me acuerdo, pero es lo que le decimos, hay nombres que no nos acordamos de todo, pero uno de ellos, el primerito el que le hacen la prueba, resulta que no es la cosa. Y la tensión se siente porque incluso él se siente nervioso, o sea, si ves la escena, él se siente nervioso y hay una parte en la que te preguntas, ¿por qué se pone nervioso él si él no es la cosa? Y aquí entra la parte de lo que les digo, como que la parte de los diálogos tiene mucho peso cuando lo que estábamos comentando, ¿no? Tú cómo podrías saber que tú no eres la cosa si tus recuerdos son completamente los mismos, o sea, es prácticamente un clon. Entonces, está muy buena esa escena y pues obviamente aquí se descubre que quién es la cosa, terminan matando al que ya habíamos dicho que era el primerito y obviamente terminan calcinando al otro. Entonces a este punto ya se quedan los que son bueno, pues sí, digamos los más importantes, que es McReady, se queda Shields y se queda Gary, que son, bueno, y el cocinero, ¿no? Que es el último, que también se queda el negrito. Y se quedan estos cuatro que son a los que se les realizan las pruebas y se decide deciden ir con el doctor Play, porque para esto lo habían encerrado por su ataque de locura. Y aquí se les ocurre una cosa bien inteligente. Digo, cuando la estábamos viendo, yo le dije a Eddie como, ¿por qué? Y ya me dijo, es por el bien de la trama. Y entonces dejan a Shields como vigía. Entonces se va lo que es McReady, el cocinero y Gary, que es el que terminan llegando para ver qué es lo que está pasando y descubren que ya no está el doctor Blair y hay un túnel, está justo debajo de la cabaña y lo siguen. Entonces llegan y se dan cuenta que están construyendo una nave. Justamente han ocupado como parte de la base y algunas cosas entre las que se encuentra el transformador y justamente les
esta situación les hace plantearse de que no van a poder sobrevivir, porque el transformador y todo lo que tenían, que termina siendo utilizado para la nave, va a provocar que no tengan calefacción, que se les va a ir bajando poco a poco la temperatura, no van a tener forma de tener alimentos ni nada, todo se les va a echar a perder. Y pues simplemente se queda el plan de que se van a sacrificar y van a terminar explotando toda la base para destruir a la cosa, destruir a la nave, y que no puede invernar y poder sobrevivir, porque una de las ideas o de las cosas que se plantea es que si aunque ellos llegasen a morir y la cosa se congelara, podía quedarse en invernación y podía volver a atacar. Y bueno, al final, cuando regresan a la base para contar con Shields, lo cual es el plan, pues Shields ya no está. Entonces aquí se levantan las sospechas de quién es la cosa, y justamente pues en su intento de poder destruir la base, la cosa los empieza a atacar a uno por uno, terminan asesinando al cocinero, terminan asesinando a Garrick, que es el otro. Las escenas de las muertes también están muy buenas, la verdad, pero creo que la más sobresaliente que yo pondría sería la transformación, que ya habíamos mencionado, cuando se desprende la cabeza, y al final de todo esto se logra explotar. Lo único que lo logra hacer es MacReady, y al final se encuentra con Shields. Y aquí viene una parte de el final literalmente es este. Shields se encuentra con MacReady, tienen una conversación en la que dicen que los dos están cansados, que realmente no hay algo que puedan hacer, y que simplemente les toca esperar el destino, y se queda con la incógnita de si realmente alguno de ellos es la cosa o realmente fue asesinado. Aquí entran muchísimas teorías, porque por ejemplo tenemos a la parte de MacReady, que te podría decir que cómo sobrevivió a la explosión del todo, porque si la vemos es una explosión fuerte. Si lo vemos por el lado de Shield, sí, no sabríamos, o sea, vemos toda la explosión que fue literalmente toda la base, y si te pones en los zapatos de Shield, dices, pues cómo sobrevivió este güey. Y por el otro lado, si te pones en los zapatos de MacReady, que ponle que a lo mejor por alguna razón sí sobreviviste, y ves que llega Shield sin su lanzallamas y nada, ahí es como de qué pedo. Como, pedo, ¿no? ¿Y dónde estaba, no? ¿Dónde estabas? Sí, entonces vamos a ir, ya entrando como esa parte, vamos a hablar, ya saben, lo que siempre nos acontece, nuestras opiniones, y pues vamos a empezar primero con lo primero. Fue la primera vez que la vimos contra la última vez que la vimos. ¿Cuándo fue la primera vez que la viste? La primera vez que la vi fue cuando tenía aproximadamente 15 años. Tenía una pareja que le encantaban ese tipo de películas, y yo era un niño bien, yo iba a misa todos los domingos. Pues dije, vamos a ver. Algo se rompió dentro del otro. Algo se rompió dentro del otro. Esa tipa me dio un ¿cómo se le dice? Un desarrollo de personaje tremendo. Pero sí, ella era muy fanática de lo sensual, iba a decir. Era muy fanática del cine. Entonces, pues nuestros pasatiempos eran ver películas de culto. Y entonces, pues bueno, ya la vimos y me gustó muchísimo. Probablemente fue la primera película de John Carpenter que vi, pero es probablemente mi favorita. Bueno, para poner contexto, ahorita que lo dices, porque es la primera, a lo mejor la gente no lo sabe, pero él es el creador de la película de Halloween, la primerita. Y a lo mejor no les ubican por el nombre del director, a lo mejor sí, pero pues igual para dejar el dato, ¿no? Y tiene bastantes películas de terror muy buenas. De hecho, se supone que estaba, como dato curioso, él iba a ser el director de El Exorcista, que por cierto ahí tenemos el podcast del Exorcista, jeje. No lo he escuchado, escúchalo. Si no lo has escuchado, escúchenlo. Y pues en ese entonces andaba ocupado con otras cosas, haciendo cosas de John Carpenter, entonces no pudo. Y pues qué bueno que no pudo, porque probablemente El Exorcista hubiese sido muy diferente, ¿no? Pero en ese entonces, te digo, yo tenía como 15 años y la vi. Y me acuerdo que esa película probablemente a cada persona cercana que tengo se la recomiendo. Es como de esas películas que digo, las tienes que ver porque van a cambiar algo en ti, ¿no? Te hacen más esquizofrénico, ¿no? Más ansioso. Te hacen más hombre. Más hombre, así es. La última vez que la viste, pues creo que fue la vez que yo la vi, ¿no? Sí, la vez que la vimos juntos. O sea, hace una semana. Sí, hace una semana. Bueno,
sí, más o menos. Y pues ver mi parte, pues igual lo mismo, ¿no? Yo no la había visto antes, esta fue una recomendación de Eddie. Digo, tenemos como esa parte de elecciones de las películas en el podcast. Yo hice la recomendación del Exorcista en la anterior y esta vez le tocaba a Eddie. Yo no había visto la cosa, ya me la había recomendado varias veces, pero no la había tenido la oportunidad. Como dato curioso, yo siempre andaba mame de que la viera. Nunca la quiso ver hasta que la compré y la transmití. Porque, por cierto, esta película no está en ninguna plataforma, la tienes que comprar. Sí, desgraciadamente, pero vale la pena. Vale 100 varos, así que vale la pena totalmente. Sí, incluso si la quieren rentar y me parece que está como en 50 pesos, igual. Vale la pena. 56, creo. Sí, vale la pena completamente. Entonces, por mi parte no pude dar como una expectativa como de mi primera vez contra la última vez que vi la película, pero sí pondría que la primera vez la verdad es que sí se me hizo muy impactante la película y los efectos especiales sobre todo creo que es lo que más resaltó. Ya vamos a entrar a hablar como de esa parte, pero la verdad es que sí, me dejó un muy buen sabor de boca para ser la primera vez que la vi, la volveré a ver sin duda. Y pues no sé, ¿tú quieres comentar algo de tu primera contra la última vez? Sí. Esta película totalmente la vas entendiendo más conforme más veces las veas. Hay cosas que vas a ver en la segunda vez que la veas que no viste en la primera. Hay cosas que vas a entender o que vas a analizar inconscientemente y vas a decir, ya, por esto. A excepción de por qué dejaron a Chill solo en la base, que decía, eso fue por el bien de la trama. Pero fuera de ese hueco argumental, todo lo demás se explica conforme tú la vayas viendo y tú la vayas interpretando. Incluso el final, o sea, al final te quedas con la duda de, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Y nunca te lo mencionan, nunca te dicen si se murió la cosa, si esos dos güeyes, ¿qué les pasó? Que porque se da a entender que realmente ellos se quedaron ahí sentados ya nada más a esperar su muerte, porque pues no iban a sobrevivir. El generador estaba vencido, había una tormenta de nieve aproximándose, entonces iban a morir congelados, ¿no? Y entonces se queda con la duda de qué pasó después. O bueno, eso pensamos hasta que en el 2002 salió el videojuego de Ting, que explica qué pasó después. Lo vamos a mencionar en la parte de datos curiosos, digo, lo estoy dejando para el final, pero pues sí. Ajá, entonces, vamos a entrar ya a las partes, ya saben, como estas partes que tenemos que evaluar como todo cinéfilo. ¿Cuántas viejas se han espantado por esto? 3 y contando. 8. Si me dieran $1 por cada vieja que he espantado, sería pobre. Porque con $8 no hago nada. Pero bueno, ya vamos a entrar. Muy buena esa analogía, pero vamos a entrar a la parte Vamos a empezar con el guión y las actuaciones. Ya saben que pues siempre hacemos como esta parte del análisis. Aquí pues me voy a dar un poquito porque ya Eddie la ha visto demasiadas veces. Entonces voy a empezar yo por esta parte del guión y las actuaciones. Yo creo que las actuaciones hay que recalcar que las actuaciones de los principales es muy buena. En general de todos son bastante creíbles las partes de las actuaciones. Digo, parte de las actuaciones que se hacen es como la de las películas clásicas. Siempre lo he mencionado y es como hay que valorar las cosas también por la parte de la época, ¿no? Entonces, hay que admitir que esta película no peca de hacer lo que hacían películas de suspenso, de terror para esos tiempos, que era hacer énfasis en algunas partes como de suspenso, que era como hacer a las caras, ¿no? Digo, no está mal, pero siento que en alguna época como que este tipo de escenas donde enfocaban la cara del grito del horror y toda esa parte, se enfocaban demasiado, ¿no? Era como algo excesivo ya en algunas partes de que salía una toma, pasaba algo y le enfocaban la cara de la persona gritando. Digo, esto creo que viene por parte de la película de Psicosis, que yo creo que en algún momento vamos a traer esa parte del análisis porque está muy buena. Yo creo que Eddie no la ha visto, pero está muy buena, o creo que sí, pero está muy buena, ¿no? Entonces, el guión yo lo quiero resaltar muchísimo porque de verdad, a excepción de la parte de lo de S.H.I.E.L.D., toda la parte del guión que te plantea te va generando una tensión dentro de la película en el tal grado en el que tú empiezas a generar tus propias teorías.
y cada teoría que tú hagas va a estar relativamente bien. O sea, no, yo creo que sí es válida, porque el cómo vas a pensar cada persona, de decir cómo puedo yo sospechar de esta persona o por qué sospecharía de aquella, es completamente válida en cualquier aspecto. Entonces, tú como espectador puedes hacer una teoría y tu teoría va a ser completamente válida. Y eso lo recalco mucho del guión, porque el guión te permite que tú puedas sospechar de todos y a la vez puedas confiar de todos, ¿no? Entonces, esas situaciones yo las quiero recalcar muchísimo. Las actuaciones también las siento que son muy buenas. No creo que sean así como las mejores de todo el mundo, pero sí, la verdad es que son súper creíbles, no tengo ningún problema con las actuaciones. Y el guión, pues como yo digo, no solamente la parte de Shield, yo creo que eso le resta como un punto, pero como dice Eddie, es por el bien. Era por el bien de la trama. Pero en general me gustan tanto las actuaciones como el guión. Claro que quedan bastantes personajes que pues sirvieron como parte, no como de relleno, pero sí como que no tienen tanta iteración, y pues a pesar de que le crees las actuaciones y todo, pues al final queda como un poquito aparte, ¿no? Digo, las que son los principales se las crees completamente, lo que es Gary, porque Gary me gusta muchísimo como tiene, la de los doctores también son muy buenas, la del cocinero también me parece buena, sobre todo hay que recalcar que la de Kurt, Kurt Russell es lo mejor realmente, como ya lo habíamos dicho, pues es un actor que participaba en muchísimas películas y que era muy bueno, y simplemente pues recalcar que pues la mejor de todas es la de él, ¿no? Pero pues bueno, ahora sí te dejo a ti el micrófono, Eddie, para que des tu opinión del guión y las actuaciones. Ya, ¿para qué? Ya dijiste todo. No, es cierto. En cuestión de guión y actuaciones, a mí me encanta. No quiero hablar. Me encanta totalmente. Fíjate que hace poquito mencionaba con una amiga que precisamente estudió ciencias de la comunicación y se dedica más o menos a esto de las grabaciones y el cine y todo el pedo, que en una película de thriller y de terror se agradece que no recurran a dos cosas. Una cosa es los traumas de la infancia y otra cosa es el interés romántico. En esta no recurren a ninguno de las dos. Nadie tiene traumas, no nos muestran el pasado, ni nos interesa, ni hace falta que lo muestren. Y pues no hay viejas, no hay interés romántico. Y el que diga que podía haber interés romántico entre los moros, no, eran los 80s, ahí no existía eso, no se atrevían. Tal vez sí existía, pero lo ponían en el cine, híjole, ¿no? Todos sabemos que los gays se inventaron en el 2000. La verdad es que poner este tipo de escenas y todo para la época estaba bien complicado, digo, ya es más. Yo creo que ya creo que hay más que héteros, pero en ese entonces no había. Entonces no recurrían ni a un interés romántico ni recurrían a traumas. Entonces, ¿a qué recurre? ¿En qué se basa esa película? Se basa totalmente en miedo, en que tú sientas cómo los actores en verdad están sintiendo ese miedo, no están expresando ese miedo. Hay algo que es más grande que tú allá afuera, hay algo que no sabes cómo funciona, qué es, cómo enfrentarlo, no puedes confiar en nadie, ¿no? O sea, todo se basa en eso. No nos muestran la historia de los personajes, no nos muestran qué interés tienen los personajes, nadie hace el típico comentario de cuando sobrevivamos vamos a hacer esto, porque no. Incluso me encanta que en la película hay un punto donde dicen no vamos a sobrevivir. O sea, esto va a llegar la tormenta, no tenemos generador, no vamos a sobrevivir. Me encanta todo eso, ¿no? Es un guión bastante crudo, bastante fuerte, muy inhumano, pudiésemos decir. No, bueno, no sé si inhumano. Yo diría que de hecho sería todo lo contrario, sería muy humano, porque el hecho de cómo te pone la perspectiva, que es lo que te digo, incluso cómo ellos dudan de sí mismos, es algo que tú como persona podrías hacer, porque te lo dejan muy claro desde el inicio, el cómo. Yo en esa parte sí diría que es a lo mejor no inhumano, sino como de cierta manera realista ante la situación, ¿no? Lo que siempre he dicho. Realista tirándole a un realismo pesimista, ¿no? Sí, un realismo que está dentro de su universo, porque pues sí, obviamente no hay una cosa ni nada por el estilo, pero dentro de tu fantasía es súper realista y coherente con todo lo que está haciendo. O sea, realmente
me encanta el guión. Siento que está muy bien armado y siento que se ha perdido muchísimo en las películas de hoy en día que sean cosas autoconclusivas, o sea, que la película te premie o te haga sentir tan naturalmente el hecho de que tú vayas generando tu propia teoría, porque de hecho cuando le estábamos viendo, creo que le comenté a Eros, le dije, estoy seguro que vas a ver, que tú piensas que el de los perros es la cosa, ¿no? Porque era el que estaba ahí más inquieto, más agresivo, como con miedo, agresivo, ¿sí? Y pues resulta que no, él no era. Y después veías las expresiones, por ejemplo, del cocinero, y también sospechabas, ¿no? Y cuando le iban a poner hacer la prueba de fuego con la sangre, y ves cómo se angustia todo y eso, también sospechabas, y pues resulta que no, tampoco era. De hecho, hasta cuando le hacen la prueba y ve que no es, hasta él mismo como que suspira aliviado. De no saber que no es la cosa. Entonces, realmente si es la primera vez que la ves, hay muchas cosas que no te esperas, hay muchísimas cosas que no puedes predecir, y creo que eso se agradece muchísimo en un guión de una película de terror, ¿no? Así que yo totalmente le doy un 10 de 10 al guión. Bueno, independientemente de lo de Chills, que lo dejaron ahí solo con un lanzallamas, fuera de eso digo, está bien. Se le perdona. Todo lo demás es tan bueno que se le perdona. Él le dio calificación al guión, pero bueno, ahorita vamos a dar la calificación al final. Entonces, vamos con el siguiente tema. Digo, para también abarcarlo. Yo creo que este va a ser muy sencillo, pero la parte de la banda sonora, la música, no sé, ¿a qué quieras comentar, Eddie? Es una joya. Y le comentaba mientras la estábamos viendo que me encanta cómo hacen las transiciones en base a sonidos, no en base a imágenes ni en base a fotografías, en base a sonidos hacen la transición. Y la música se siente bien natural, porque realmente es una música de suspenso con todas las de la ley y queda, para donde la ponen queda. Y te digo, eso de que hagan transiciones de sonido, de escena a escena con puro sonido, siento que también es un detalle que a mí me gusta muchísimo. Sí, aparte yo quiero recalcar mucho la parte de los sonidos, también cómo entra en la parte de efectos especiales, porque sigo diciendo la parte de la transformación de ¿cómo se llamaba Bennings, ese, cuando hace el sonido del grito de la cosa, no, la verdad es que la primera vez que la ves te quedas bastante impactado. Incluso, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba platicando, cuando estábamos viendo, yo estaba platicando con Eddie justamente cuando empezó esa escena y hizo el sonido, ni siquiera me acuerdo de lo que le estaba diciendo, pero simplemente me quedé callado y seguí viendo la escena porque realmente es impactante y lo bien que queda. Y aquí pasa algo como lo que alguna vez comentamos como con El Exorcista, que es que los sonidos, la verdad es que se sienten un poco viejos, por así decirlo, pero la verdad es que a mí me encanta el efecto de los sonidos, que no están no sé cómo decirlo, como tan electrónicos, por así decirlo, en la parte tan sintetizados. Sí, porque hay que entender que gran parte de los sonidos que se crean hoy en día, pues ya la mayoría son por parte de computadora, y eso, quieras o no, le quita un poco de feeling y de sentimiento bueno, es lo mismo, ¿no? Pero sí le quita un poco de la noción, incluso del cómo se siente o cómo te lo transmite las películas, pesa muchísimo, y llego a la misma conclusión. Puede que a algún tipo de personas no les encante este tipo de sonidos que se escuchan un poco viejos, pero a mí en lo personal me encanta. Y para este tipo de películas quedan muy bien, porque recalco y pasa lo mismo que pasa con El Exorcista. Es una película no futurista, que no te plantea como que estás en una época muy, muy, muy lejana y que estás en un ambiente donde deberías escuchar cosas y diferentes. No, la película está ambientada en la época en la que es. Y pasa lo mismo con El Exorcista, ¿no? Entonces, queda bien la banda sonora y la verdad es que a mí en particular me encantó. Digo, no tiene como un tema así que tú puedas decir como El Exorcista sí, esta canción es súper reconocible, pero en general toda la ambientación que produce, a mí la verdad es que me encantó también. Sí. Y pues listo, vamos al último apartado. Digo, como decía, la parte de la banda sonora iba a ser sencillo, pero la última que vamos a hablar de esta parte del cine y todo esto es la fotografía. Y en esta parte también hay que entenderla como la parte de montaje y de efectos especiales, ¿no?
Y pues aquí hay que recalcar que para esto, como ya lo comentamos muchísimo tiempo, todo es práctico, ¿no? Todos los efectos que se tienen son prácticos. Hay unos cuantos, yo creo que los puedes contar con la palma de una sola mano, que son con efectos especiales un poquito más como de computadora, que creo que sería la parte de la nave tal vez. Pero en general todo es práctico, ¿eh? Y aquí hay los datos curiosos que a veces pasa, y digo, creo que ya lo han visto con estas situaciones, que justamente pasa que a los que crean los efectos especiales los explotaban muchísimo. Bueno, ahorita en esta época, para esta película, pues pasó algo parecido, porque para poder crear estos efectos, la verdad es que se tomaron muchísimo tiempo, tuvieron poco tiempo para poder realizarlos, pero quien los hizo, tengo aquí por aquí el nombre, un momento, que es el nombre, Pat, el nombre. Rob Bottin, me parece que es el nombre, aquí le había encontrado. Cuando los hizo tenía 22 años cuando hizo los efectos especiales. Entonces, sí, recalcar muchísimo esa parte de los efectos especiales, el montaje, y sobre todo para esas escenas y las transformaciones, brutal, ¿eh? De verdad creo que es de las películas que he visto con este tipo de efectos prácticos. En todas las escenas se siente súper bien y está 10 de 10, la verdad. Todos los efectos me encantaron. Aquí entra a lo mejor un poco de debate de si es tan necesario la explotación para crear una película, pero como hombre yo digo que sí. Eran los 80s, por el amor de Dios. Yo digo que no, porque yo sufro de eso. Entonces, es chido. Pero pues, bueno, a lo que digo. Yo pensaba que decías de explotación o sea, de los efectos de explosiones. Ya, no, yo decía como explota. No, entonces yo digo que no, por el amor de Dios. Parezco un monstruo. O parece un monstruo, porque la cosa. No, es que, porque, por ejemplo, hay que recalcar, porque una de las escenas, que es cuando queman a uno de los protagonistas, y él sale corriendo, la persona que sale corriendo era una persona real. No era un efecto, tenía un traje protector, obviamente, pero lo tenían, hicieron las protecciones. Es algo que hoy en día ya es muy difícil hacer por todos los protocolos que se tienen y todo el tipo de cuidados. Digo, se llegan a hacer una que otra vez, pero ya es un poco más difícil que lo hagan. Y los riesgos que esto implica, ¿no? Digo, estábamos en una época donde ya habíamos tenido películas como El Cuervo y todo, que habían tenido finales trágicos por efectos prácticos. Y recalco, ¿no? Digo, al final, para hacer esta película sí se hizo un crush de muchísimos involucrados. Entonces, sí, por ejemplo, la parte de las temperaturas y todo esto, también se ocuparon máquinas para poder estar a cierto nivel de las temperaturas y hacerlo lo más realista posible. Sí se grabaron en la Antártida. Y es a lo que voy, ¿no? De hecho, algunos actores tuvieron problemas ahí de salud. Es a lo que vuelvo, ¿no? O sea, los efectos especiales, cuando tú los ves 10 de 10, entra el debate de qué tanto vale la pena poner en riesgo por hacer una película, porque, por desgracia, creo que ya vamos a entrar a esa parte, pero ya lo habíamos mencionado en un principio, a esta película le fue malísimo en taquilla, y también le fue malísimo, bueno, en críticas tuvo recibimientos mixtos. Todo dividido, ajá. Sí, pero hay que recalcarlo, ¿no? Eso fue cuando recién salió. Con el pasar del tiempo, la película también tuvo muchísimo reconocimiento y ya es considerada una película de culto, pero sí, ¿no? Es a lo que voy. Tanto sacrificio como para que al final, en su época y el inicio, le hubieran dado tan mala taquilla y tan mala crítica, ¿no? Uh-huh. Es la pena, la verdad. Es que realmente fue porque se opacó con otros estrenos. No me acuerdo qué películas se estrenaron en esas mismas fechas, pero quedó opacado. Sí, ya habíamos hecho esa parte, como ya habíamos investigado eso, pero ahorita ya no tenemos los nombres, no lo anotamos. Pero sí, ahorita lo googleo. Pero quedó opacado con algunas de las películas que estaban saliendo en ese momento. Y sí, desgraciadamente la película tuvo críticas mixtas, y también hay que entender que era una época, como ya lo habíamos dicho, igual con El Exorcista, donde había temas de tabú y todo este tipo. Cuando se mostraban cosas muy gráficas, pues también pasaba algo parecido, ¿no? Entonces, en general, yo sí, los efectos especiales me gustan muchísimo, y ahorita ya entraremos en la parte de los datos curiosos, que es lo final. No sé, aquí, Eddie, ¿a ti te gustaría decir algo más? Sí.
También le doy muchísimo crédito al color, al cómo implementan el color en la película, porque todo es una atmósfera muy oscura. Realmente nada más hay 3 colores resaltantes: el blanco cuando está en intemperie, el negro cuando están adentro de algún lugar entre negro, negro azulado, tonos de azul, Sí, y colores el naranja, que es cuando, si se fijan, cada vez que aparece la cosa, aparece el color naranja. Como cuando, por ejemplo, en la película El Padrino, que cada vez que se iba a morir alguien aparecía una naranja, una fruta naranja. Aquí también cada vez que aparece la cosa, se, se tiñe o hay tonos por ahí, ya sea de fuego, ya sea de las bengalas, ya sea de algo así, como colores naranja. Entonces esos detalles como que bien sutiles que no te los ponen ahí para que tú los veas y te digan, mira, ya está naranja, es porque ya va a salir la cosa, sino que tú inconscientemente lo vas aprendiendo. Esos detalles se me hacen también bastante buenos. Y pues, listo. Una vez ya que ya tenemos todo esto, ahorita vamos a entrar a los datos curiosos, todavía no entramos para cerrarlo, pero pues datos curiosos que queramos dar, yo creo que el que me toca a mí es dar que hubo una secuela, bueno, no una secuela de película, sino una secuela en un videojuego que se hizo para PlayStation 2, que la trama de literalmente va con 2 días después de lo que pasa en la Antártida. Esto pasa cuando el capitán JF Blake, que es el protagonista del videojuego, junto con un equipo de soldados élites, son enviados a la estación para investigar la desaparición de los grupos de científicos, y al llegar pues descubren que la estación ha sido invadida por una cosa, una vida alienígena llamada, bueno, conocida como la cosa, que nosotros la conocemos, que puede asumir la forma y la identidad de cualquier ser humano. Eso ya lo conocemos de por sí, y es el planteamiento que se pone en el videojuego, ¿no? Al final, tiene un final canónico, que es el de que se puede escapar en el helicóptero. Te da a entender que el que está el que maneja el helicóptero es McCready, si no estoy mal. El prota de la peli, ajá. Y pues parte de las mecánicas del juego, que es muy parecido a lo que es Among Us, ¿no? Digo, no sé si... Sí, algo así. No sé si a lo mejor Among Us habrá medio inspirado en... Yo digo que totalmente se inspiró en la cosa. Sí, porque al final tienes como que las mecánicas de mantener a tu equipo vivo, de estar al pendiente, de que alguien que confíen en ti. Sí, exacto, también había un nivel de confianza también en el juego también. Y era un concepto interesante. Yo digo que al final le pesa un poquito el hecho de que, como para hacer el del PlayStation 2, no era lo mejor en cuestión gráfico. Parecían gráficos de Play 1. O no sé cómo tú lo veas, Eddie. Pero yo sí lo siento como que a lo mejor estaban un poquito bajos para la época. Sí. Tal vez ya estaba por ahí en la época del Resident Evil 4, entonces pues sí. Sí, ya pero, pues, es disfrutable, ¿sabes? Sí, no es un mal juego, tampoco es la mejor joya de todas las que te puedes encontrar, pero pues es de los datitos curiosos que tenemos. Ya les dimos algunos también, como de los efectos especiales, la explotación que hubo por parte de algunos, por parte de los que se dedicaron a hacer los efectos especiales. Tuvieron que trabajar muchísimo y bajo presión, y a eso agrégale también los climas, porque pues como ya lo dijo Eddie, parte de la película también se grabó en la Antártida. Sí, en el Polo Norte, creo, algo así. Se había grabado, y pues también se les pusieron las máquinas. A los actores también sufrieron alguna parte por esta cuestión del enfriamiento y de las bajas temperaturas que había. Sufrieron algunos daños. Y pues no sé, ¿algún otro dato que quieras dar? Sí, en cuestión de, por ejemplo, de John Carpenter, estaban a nada de no darle esta película a él. ¿Por qué? Porque si bien sí tiene películas con efectos especiales, siempre les digo, bastante decentes y bastante con mucha dedicación, no había tenido una película que fuera de serie A. Todas las películas de Carpenter hasta ese entonces eran de serie B. Entonces estaban a casi nada de dársela a Todd Hopper, que es el de La Matanza de Texas, pero pues no se lo dieron. Y fue Carpenter el que terminó haciendo la película. También buena película la de La Masacre de Texas, la primera. Ya.
El hecho de que haya estado con una recepción fea es porque se había estrenado a la par que E.T. La de, sí, cierto, El la de aliencito de E.T., sí. Ese mero. era E.T. vaya, sí. Ajá. sí, hacía como el contraste de lo que se iba a hacer. Digo, era como una película muy, muy infantil, buena, bonita, porque tampoco es mala, no es mala, pero pues sí hacía mucho contraste con lo que se había presentado. Y creo que también es lo otro que podemos dar del que ya se me estaba pasando, pero también es que esta película de The Thing, se podría decir que es un remake de una película de ciencia ficción de 1951 que se llamaba The Things for Another World, y ambas películas obviamente están basadas en un relato corto de Who Was There, entre John Wick Campbell. Y también pues, hay que entender que hay mucha inspiración Lovecraft, ¿cómo se dice? Lovecraftiana, es exactamente, me lengua la traba. Pero pues sí, creo que es de los datos curiosos que tenemos en esta parte. Pues yo creo que ya vamos cerrando porque también ya nos tardamos. Siempre decimos que 40 minutos y nunca nos echamos 40 minutos. Calificación, ¿cuánto le das? Yo le doy un 10. Un 10. Yo por mi parte, pues solamente le doy un 9 porque la verdad es que esa parte de Shield sigo diciendo que qué pedo. Pero en general la película me encanta, yo creo que le doy un 9.5 y tirándole a 10. La verdad es que me encanta. 100% recomendada. Te dejo para que les digas dónde nos pueden seguir en las redes sociales. Todo está en el enlace. Si nos están viendo en Spotify, en el enlace de nuestro canal. Ahí están todas nuestras redes sociales, en el Linktree. Y si nos están viendo en YouTube, pues búsquenos en Instagram, porque YouTube no deja poner enlaces por alguna extraña razón, quizás porque todavía no somos tantos. Y pues, ¿qué les puedo decir? Gracias por escucharnos. Gracias. Y chequen por ahí en Spotify, estamos dejando algunas preguntas. En este caso vamos a dejar las preguntas de ¿cuál es tu escena favorita de la película? Y esas preguntas está muy chido porque ustedes contestan y nosotros podemos publicar su respuesta. Y otras personas que vean, que escuchen el podcast, pues van a ver las respuestas, y eso, pues quieran o no, siempre ayuda a que incremente la comunidad, ¿no? Y la interacción con ustedes. Y también por ahí les dejaremos una encuesta sobre qué películas deberíamos de analizar. Todavía no decidimos las películas, pero ahí la van a ver. Bueno, ya tenemos una, porque de la anterior votaron por la del teléfono negro. Ajá. Muy buena película, la vamos a traer próximamente, pero pues ya la estaremos trayendo con calma. Así es. Pues listo, pues muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que esta es una de las sesiones que tenemos. Todavía vamos a subir otros podcasts, ya tenemos preparados, pero igual vamos a estar teniendo interacción con ustedes para que puedan decidir qué es lo que también quieren escuchar, casos que les gustaría traer y las recomendaciones que nos quieran dar, adelante. Ya saben que tenemos las sesiones por la parte de tanto de videojuegos, de películas, y tenemos una de micrófono abierto en el que estamos como pues dispuestos a hablar de casi cualquier tema, ¿no? Sí, esto lo estamos publicando probablemente un día viernes. Sí, porque sigue el de los GOTY 2 y luego sigue este. No es cierto. Un día lunes. Bueno, día, sí. Por ahí. El que sigue después de este se supone que va a ser el del asesino del Zodiaco. Nos quedó medio chusco, pero está muy bueno. Así es. De hecho, el chiste de Eddie Furro es ahí. En ese. Está en ese podcast del asesino del Zodiaco, para que estén al pendientes. Subimos los días lunes y viernes. Y entre semanas siempre estamos subiendo datos por ahí a nuestras redes sociales para que nos sigan y para nos promocionen y nos manden dinero o algo, no sé. Lo que quieran. Lo que quieran. Pues bueno, sin más que decir, pues gracias y bye bye. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.